89.1 CRC Radio 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que está sumando perspectivas, está generando opinión y por supuesto está aportando en soluciones. Y parte de poner las soluciones sobre la mesa, es decir, qué está pasando, analizarlo de la forma más equilibrada posible y por supuesto generar perspectivas de conocimiento para que todos puedan tomar sus propias decisiones en lo personal, tener cuidado en lo familiar y por supuesto pues participar de la parte de implementación social de las soluciones para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener y recibir un mejor país. Como siempre estamos transmitiendo por la 89.1 FM y de forma simultánea por @CRC 89.1 Radio de Facebook, también @Red Democrática y @Jonathan Prendas. Al finalizar el programa, como siempre lo hacemos, el programa estará subiéndose en el canal de YouTube de Red Democrática y en el de Spotify también para que puedan tenerlo y difundirlo donde ustedes gusten. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Fue el primer invitado, de hecho, a la serie de programas de Red Democrática ya el 6 de febrero. Y hoy nos acompaña con una perspectiva muy profunda, muy fuerte, muy real, muy cruda de lo que está pasando allá en el tapón del Darién, los miles de migrantes, no solo venezolanos, sino sudamericanos y extracontinentales. Vienen gente de África subiendo, caminando literalmente país por país. Y Juan Manuel Tirado Molina, que es nuestro invitado el día de hoy, va a conceptualizarnos qué significa todo lo que está pasando ese grupo de personas, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos interiorizar. El costarricense por tradición nunca, gracias a Dios, ha tenido que sufrir este embate migratorio de costarricenses hacia otro lado. Y precisamente eso que nunca hemos visto es lo que tenemos que conocer para nunca tener que llegar ahí y tomar las decisiones correspondientes para poder pues mantener saludable el país en el cual vivimos. Y también vamos a hablar en la segunda parte del programa de las implicaciones o de la realidad socioeconómica de Costa Rica y las implicaciones que esto puede tener en una enfermedad de la democracia y una enfermedad del país. Don Juan Manuel Tirado Molina, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan, muy buenos días a todos los radioescuchas y los que nos siguen en los diferentes medios de redes digitales. Hablando del primer tema, don Jonathan, que usted menciona, que es esa diáspora venezolana que está atravesando el Darién, aunque ahora se le han sumado nigerianos, se le han sumado incluso chinos y se le han sumado gente de Ecuador y de Perú. La diáspora venezolana no es más que un reflejo del deterioro de un país. Exactamente. Sí, Venezuela ya tiene más de 20 años bajo un régimen totalitario, populista, antidemocrático, que arrasó con los medios productivos del país. Hay gente, Juan Manuel, que no entiende cómo de un país que tiene yacimientos de petróleo, que podía tener grandes futuros, cómo desaparece todo eso. La verdad que a nosotros los venezolanos también nos costaba. Cuando yo viví en Venezuela, yo llegué a este país en el 2003, perseguido por el régimen, sobre todo para aquellos que a veces opinan que los venezolanos que estamos aquí somos emisarios del régimen o doble agente. En principio, cuando nosotros vivíamos en Venezuela, los populistas son pequeños encantadores de serpientes. Van creándole, primero al pueblo, a los más necesitados, le van creando la esperanza ficticia del espejismo que ellos le van a dar todo lo que hoy no tienen. Luego le crean la figura de la confrontación. ¿Sí? Lo que no tienes es porque la clase oligarca, que así lo llaman los populistas, no te deja tenerlo. Entonces digamos que en principio tenemos dos fuentes que comienzan a socavar la sociedad. La primera, la fuente que le crean a los más necesitados
La idea es que van a subir de nivel sin ningún esfuerzo, además. Y la segunda es que la culpa de que ellos no logren subir en los años que empieza a pasar el populismo, porque nunca hay un cambio en esos estratos sociales, es culpa de los oligarcas. Entonces crea la controversia contra los oligarcas y además crean luego la división en los grupos empresariales. ¿Y qué pasa ahí? Cuando tienes un pueblo, un gobierno, como el de Hugo Chávez Frías, hoy en día el de Maduro, que durante los años de gobierno lo que se dedican es a confrontar a lo que existía. Si se olvidan que llegaron ahí porque había una democracia, se llegaron ahí porque había universidades que formaron los profesionales que luego se convierten en los que están en el gobierno. Se olvidan que llegaron ahí porque había un sistema de salud que permitía que su familia estuviera saludable. Se acostumbraron y lo dejaron de atender. Llegan ahí y dicen, no, que todo lo que hizo estaba malo. Okay. Todos los que estuvieron hasta hoy eran corruptos y ladrones. Y comienzan una batalla campal, porque no hay otra palabra para definirlo, contra el status quo que existía. Y hasta la historia la cambian. Sí, Chávez cambió hasta la figura de Bolívar, cambió hacia dónde veía el caballo que estaba en el escudo de la patria, porque empiezan a cambiar la historia. La historia para ellos comienza con ellos. Ellos son la nueva historia, reescriben la historia. Por eso cometen algunas veces falacias cuando hablan de hechos históricos, porque ponen los hechos históricos que ellos y como ellos lo quieren ver y no como en realidad fueron. Incluso Hugo Chávez llegó a decir que a Bolívar lo habían envenenado y formó una comisión de estudio para exhumar los restos del Libertador, para analizar que los oligarcas que existían en aquella época, culpables de la crisis actual de Venezuela, habían envenenado a Simón Bolívar. Eso para que tengan un concepto hasta dónde llega la locura. Y hay gente que empieza a aplaudir eso, lo que nosotros llamamos las focas, la gente empieza a aplaudir eso porque se ve identificado primero con alguien que les dice, tú estás mal por culpa de otros, no por culpa tuya. Y segundo, yo te voy a dar todo esto gratis. Entonces la gente empieza a creer en esos encantadores de serpiente. El tiempo va pasando, el tiempo es el mejor testigo y es la mejor prueba de si tú estás haciendo un buen o un mal gobierno. Incluso pasa en las compañías privadas. Tú puedes traer un gerente que hable muy bien, que tenga un verbo especial, pero si a los 2 años la compañía sigue perdiendo plata, los empleados están todos peleándose entre ellos, las paredes de las oficinas se están cayendo, ese es el resultado del trabajo del gerente general que trajiste. Así es. Entonces, esto es igual. Van pasando los años. Venezuela se empieza a deteriorar, le empiezan a echar la culpa, entonces ya no solamente le echo la culpa a los oligarcas, sino que le echo la culpa a Estados Unidos, le echo la culpa a mi vecino Colombia, y le empiezo a culpar a todo el que pueda. Medios de comunicación. A todo. Eso sí, eso empiezo a volármelo. Sí, empiezo a restringir la importación de papel para los medios de comunicación. Aquel que se atreva a decir que lo que yo prometí hace 2 años no lo he hecho, entonces también hay que cortarle las alas. Porque en realidad está diciendo la verdad, pero como yo no quiero que esa verdad exista, sino mi verdad, empiezo a crear una propia verdad, que es mentira, pero como dicen los escritores, repite una mentira tantas veces hasta que la gente crea que esa mentira es verdad. Así es. El Rey Sol salía desnudo y la gente tenía que arrodillarse ante el Rey Sol porque el Rey Sol decía que él era el pueblo y el pueblo soy yo, decía el Rey Sol. Entonces, usando esa analogía histórica, comienzan a pasar los años, el país se empieza a deteriorar, él la emprende contra una industria, que es la industria petrolera venezolana, despide a los ejecutivos de la industria petrolera venezolana solamente para poner gente suya, que lo que hizo fue comenzar a robar a manos llenas, igual que robaba la familia del presidente. Pero además de eso, comienza el deterioro de la sociedad como un todo. Si pareciera que la impunidad se hacía en todos los niveles. Entonces no importaba que te robaras o un celular o te robaras un edificio. La impunidad era igual para todos. Porque la gente empieza a ver que si mi jefe roba, yo también puedo robar. Entonces se crea y ante la necesidad, esa es la ruta que se toma. Es que además se empieza a crear una ruta de desempleo. Si se empieza a destruir empleo. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a dejar de funcionar algunas, las que estaban contra el régimen, directamente el régimen, empieza un proceso de expropiación. El Metro de Caracas, una vez emblema del transporte público, comienza a deteriorarse. La gente empieza a vivir en barriadas, empieza a tener agua una sola vez a la semana, empieza a tener electricidad 2 veces a la semana. Entonces, cuando tú empiezas a vivir esos estragos en la sociedad, y hay que diferenciar, el régimen se ha cuidado mucho de que las capitales, Caracas, Valencia, Maracaibo, no sufran
de escasez, ni de combustible, ni de Ahí está electricidad. el pulmón que los mantiene ahí. Porque ahí está el pulmón que los mantiene. El resto del país, las otras 54 ciudades del país grandes o los 1.170 pueblos que existen en Venezuela tienen agua una vez a la semana. Entonces, ese deterioro comienza a profundizarse, la gente sale a la calle a protestar. Ahí en el 2012, en la primera marcha del 2002 contra el gobierno, calculan que hubo como entre 12 y 13 mil muertos. Hay tomas de cuando la gente sale a manifestar y las tanquetas de la Guardia Nacional le pasa por encima a las manifestaciones. Y así empieza a suceder. Si el gobierno venezolano trae un grupo cubano del G2 para que le sirva de anillo de seguridad a Hugo Chávez, y empiezan a que todo el que sea un disidente, ya eso comienza en el 2003, hay que defenestrarlo o expropiarle lo que tiene. Defenestrarlo significa matarlos, si desaparecerlos del mapa. Sí, o te vas del país o te desaparezco. Y muchos tuvieron que irse del país. Muchos, aquí, Sí. tuvimos que irnos del país. Así no le renuevan la frecuencia a Radio Caracas Televisión, una emisora de radio totalmente opuesta al régimen, porque es la que decía la verdad. Le quitan a Nelson Meserán de Globovisión, que era una empresa también televisora, y se la queda alguien del régimen, así que esas cosas pasan. El presidente instaura un aló presidente, que es el medio de comunicación a través del cual el presidente, a través del Canal 5, que digamos que es como el CINART de aquí, comienza a captar toda la publicidad de todas las empresas del Estado, pero además se convierte en el canal del Ejecutivo, con medios propios de comunicación y a avasallar a cualquier otro medio. Así como Radio Caracas pierde sus equipos de comunicación, se los expropian y se los pasan a este canal del Estado. Globovisión le queda en manos de un testaferro del Estado, hoy en día prófugo de la justicia americana, porque se comprobó que los fondos con los cuales estaban negociando eran fondos mal habidos. Entonces, así sigue el régimen. Entonces la gente llega un momento que no tiene salud, no tiene comida, y comienza a migrar a aquellos que pueden. Antes de entrar en la parte de la migración, que es el punto más crítico de todo, neurálgico, de todo el rompecabezas, ¿cuánto es el salario mensual de hoy un en Venezuela? venezolano? Hoy. $5. $5 al mes para mantener a toda la familia. A una con lo que familia, sea. exactamente, a una familia. $5, ese es el salario promedio en Venezuela. 3,000 colones. Exactamente. Pero calcula que un huevo puede costarte $0.50. Entonces saca la cuenta ¿Cómo viven? Cómo viven, exactamente. Entonces el gobierno sacó, ya que hace la pregunta de cómo viven, aunque ya yo iba a hacer la migración, pero voy a hacer un break ahí, el gobierno montó algo que se llama las CLAP, C-L-A-P, lo puede googlear el que quiera. Las CLAP son una caja de comida que el gobierno por más o menos $1 le entrega a las familias que se registran en el partido de gobierno. Hay un movimiento comunal bolivariano que es el que recibe esas cajas CLAP, y si tú estás en la lista y le caes bien al jefe de ese movimiento bolivariano, te entregan una caja por $1. La caja tiene una botella de aceite, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, harina, y son todos productos producidos fuera de Venezuela. Y hay harina de la India, hay arroz de Tailandia, hay aceite de Egipto. Para que tengan una idea, esas bolsas, esas cajas se preparan en una compañía de alguien del régimen que existe en México y en Panamá. Para que tengan una idea de cómo funcionan estos populistas, que en realidad lo que hacen es robar. ¿Sí? Un gobierno populista, y lo digo sin ningún empacho, es un grupo de ladrones que se juntan para robar. Y luego se perpetúan en el poder. Y la sociedad la igualan hacia abajo. Y la sociedad la desaparecen. No, aquí no existe sociedad, aquí existen los míos y los del piso. En el medio no va a quedar nada, va a quedar tierra arrasada. De ahí viene la migración. Y los míos no es que están bien, es que están subsistiendo. Es que los míos son todos aquellos que se convierten en focas, que aplauden lo que yo digo. Pero la condición socioeconómica no es que le mejora solo por estar ahí. Hay una élite, en Venezuela se llaman los buliburgueses, que son los que tienen Maseratis en Venezuela, no aquí, porque aquí la gente para tener un Maserati tiene que pagar sus impuestos. Sí. Pero en Venezuela, que hay gente que me manda a mí, pero mira, hay una fiesta y vino Porsche, vino Maserati, vino Ferrari, claro. Esos son los amigos del régimen, igual que pasa en Cuba, que Mercedes-Benz, de último modelo, porque esos regímenes se alimentan de esas focas que están alrededor de los jefes gubernamentales que permean todos sus negocios, contratos, comisiones, y para usted contar lo que hay ahí. Ok, ahora, de todo ese escenario,
empieza el éxodo. Ahí vamos. Entonces, la persona que aguantó los 2 primeros años, los 4 primeros años, los 10 primeros años, se casa, tiene un hijo, empieza a vivir bajo el régimen a partir del 2003, por poner una frontera. Sí. Hace 20 años, ese chico tenía 10. En el 2013, ese chico tiene 20 y se casa y tiene un hijo. No tiene hospital donde llevarlo, no tiene agua, no tiene leche para darle al hijo, no tiene vialidad para transportarse por el país. Y entonces, en vista de ese futuro, ya no es el emigrante que viene a hacer inversiones a un país, ya no es el emigrante que graduado profesionalmente que toma un avión, agarra a su familia y va a buscar mejores horizontes. No, este es el emigrante que agarra una mochila, en esa mochila mete todo lo que pueda, porque es la mochila que puede cargar en la espalda, una mochila para la esposa, ese bebé que te dije, que tuvieron, y salen a caminar, buscando un mejor futuro donde puedan. Así llegan a Colombia. Y ese caminar, ellos dimensionan lo que les va a costar. O nada más lo hacen porque es la necesidad. Exactamente. Tienen que comparar esto con la guerra de Ucrania. La gente que sale corriendo de Ucrania es porque teme que lo mate una bomba. Aquí teme morirse de hambre. Entonces el temor es el mismo, porque es la misma muerte. Y allá no, en Venezuela no es que se puede emprender algo y salir adelante, es que no hay cómo hacerlo directamente. Entonces, tú sales caminando, por eso hay una línea de caminantes que va a través de Brasil, donde han encontrado gente muerta en los caminos, hay gente que se muere en el paso entre Ecuador y bajando hacia Argentina, hay gente que ha llegado caminando a Argentina, hay una muchacha en un autobús que cantaba con un 4 que se hizo viral en TikTok, que le regalaron un 4 una vez, porque lo único que llegó a Argentina fue con el 4 que tenía en la mano. El 4 es un instrumento de 4 cuerdas con el que se canta. Y así empieza esa línea de caminantes. Se corre el rumor que Ecuador no está dejando pasar la gente en su frontera. Entonces, esos caminantes se desvían hacia Colombia. Un grupo les vende la idea de que en Colombia, llegando a la Boca del Darién, del lado colombiano, es muy fácil cruzar a Panamá. Yo quisiera que alguno de ustedes buscara se llama el Chino Alex. El Chino Alex es un venezolano al cual yo le rindo mis respetos, quisiera conocerlo algún día. El chino, él cruzó el Darién y decidió quedarse en un campamento del Darién para ayudar a los que cruzan el Darién hoy en día. El cruce del Darién, hoy en día hay un tapón de más de 12.000 personas del lado colombiano. En el lado colombiano hay una crisis muy fuerte porque el pueblito donde la gente llega para trasladarse por el Darién es un pueblito que tenía 300, 400 personas. Hoy en día tiene acampando en tiendas de campaña más de 12.000 personas. Esperando poder pasar. Esperando la fila de entrada al Darién, porque hay que montarse como en unas pequeñas lanchitas que son como una panga, digamos, que los lleva a una punta del Darién donde comienza la travesía de 4 días a través de la selva del Darién. En medio de todo lo que puede haber en la selva. Es una selva donde hay traficantes, donde hay irregulares, donde hay serpientes, donde hay lluvia, donde hay malaria, donde hay enfermedades. Esa gente, así como logra traspasar el Darién, llegan a Panamá, donde, si mal no recuerdo, hay 8 ONG, más el ejército panameño, que ahora gracias al general que está a cargo de ahí, de ese puesto, colocaron una avanzada dentro del Darién, como a 2 kilómetros dentro del Darién, donde ya hay un puesto de respuesta pronta para ayudarles para ayudar a esa gente y a defenderlos de los traficantes y irregulares que hay en esa zona. ¿Y qué comen? Lo que llevan en esa mochila que te conté. Desde que salieron de Venezuela. Desde que salieron de Venezuela. El racionamiento de los alimentos es cosa. Y el agua. Sí, una de las cosas, no pueden refilar en ningún lado. Exactamente. Una de las cosas que hay un grupo hebreo que se llama Cadena, que ha hecho Cadena por ese grupo, es que Cadena les entrega en la boca de Panamá unas botellas de agua y unas pastillitas que potabilizan el agua. Eso ha hecho que mucha gente sobreviva. Esa pequeña ayuda, porque llegan ahí sin nada. Sí. La gente que a veces ve a la gente pidiendo en un semáforo aquí que dice, soy venezolano, ayúdeme. No crean que esa persona tiene una casa donde dice dormir en la noche. Lo que ellos tienen es lo que tienen puesto allá abajo en la pata del semáforo. ¿Y a dónde duermen? En la pata del semáforo, o debajo de un puente, o aquí hay 2 organizaciones a las cuales también les agradezco muchísimo, que es Chepe se baña y el padre Sergio, Mauricio en Chepe se baña y el padre Sergio en Obra del Espíritu Santo, que han creado albergues donde los ayudan, donde les dan contención por un par de días o 3 días.
Ahora hay una línea de autobuses, gracias a un esfuerzo que hizo, y se lo tengo que agradecer a Jorge Rodríguez, el ministro actual de Comunicaciones. Jorge logró que se hiciera, junto con el actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, digamos que un cordón de seguridad de unos autobuses que le cobran más o menos $30 a cada emigrante por llevarlos de Paso Canoas a Peñas Blancas. Por lo menos se ahorran esa caminada. Entonces ya no tienen que venir a San José, se ahorran esa caminada, ¿ok? Pero lo que llevan es la misma mochilita, sí. Volvamos al tema. Tampoco se les refleja, nada más les ayudan a terminar. Exacto. Hay unas ONG, sobre todo hay unas ONG cristianas, de unas iglesias cristianas que han hecho una recaudación de ropa, Cadena ha hecho lo mismo, y le han entregado ropa a esa gente para zapatos, porque llegan ahí sin nada. O sea, hay gente que incluso llega ahí sin la mochilita porque se la robaron en el camino. O sea, ahí me gustaría que ustedes, radioyentes y los que nos están mirando en las redes, entraran y buscaran camino por el Darién o algo así, para que vean cómo en el Darién, la ruta del Darién está lleno de ropa y de escombros, de despojos que la gente ha ido dejando en el camino. Esa diáspora está considerada la diáspora más grande de la humanidad después de la diáspora del Éxodo en la Biblia, para que tengan una idea. Se calcula que hay más de 6,5 millones de venezolanos fuera del país, de los cuales se calcula que hay más de 4 millones caminando en este momento. No es el hecho de que todos juntos sumen un número afuera, es la forma en que lo están haciendo. La forma en que lo están haciendo. Nosotros en el país tuvimos el año pasado una entrada masiva hacia San José, hacia Atenas, a Grecia, incluso hasta Cartago, y los veías. Ahora con esta ruta que les digo, que se hizo de traslado, hay mucha gente que opta por seguir y se están quedando en la ruta, porque Nicaragua tampoco los acepta, tienen que pasar por Nicaragua, en Nicaragua no se pueden quedar, pero hay gente que se está quedando entre Guatemala, Honduras, o llegan hasta La Bestia en México para ver si siguen hacia arriba. En esa ruta, la gente que maneja cifras dice que hay más o menos como 2 millones de venezolanos en la ruta. ¿Ok? Y hay otro 1,5 millones en la ruta entre Venezuela y Argentina. Ahí tienen más o menos los 4 millones que están caminando. Una mejor vida. Si tú imagínate que toda esa gente, la gente con la que yo he podido hablar, que está en los refugios en Peñas Blancas o en Paso Canoas, el tener una comida diaria caliente asegurada, ya es ganancia. Asegurada ya es ganancia. Y aquí hay que quitarse el sombrero. La Caja de Seguro Social aquí en este país ha atendido mucho a esos emigrantes, gente que llega o con los pies lastimados, o llegan mujeres que llegan con trabajo de parto. La verdad que me tengo que quitar el sombrero. Ha sido uno de los países que más respuesta humana le ha dado a esos inmigrantes, pero es una ola muy grande y que muy difícil de contener. No va a cesar, no va a cesar. No puede cesar porque el país, volvemos a Venezuela, cada vez va a estar peor. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Mira, tenía 27 millones, ya debe llegar a los 30 quizás, pero de esos quizás 7 millones están en condiciones de buena vida. Los otros 20 millones están en una pobreza paupérrima, comiendo carne una vez a la semana. Sí, lo que pasó en Cuba es un chiste comparado con lo que está pasando en Venezuela, en el interior del país. El que vaya a Caracas va a decir, o a Margarita, va a opinar que vive en la isla Fantasía. Salga de esa burbuja y cuénteme. Vaya a hacer turismo en Falcón, vaya a hacer turismo en el Zulia abajo, vaya al Táchira a hacer turismo y luego me cuenta cómo está el país. Entonces, eso es la razón por la cual se produce una diáspora como esta. No es más nada que la gente buscando un mejor vivir para él, y sobre todo por eso se ven tantos niñitos. No crean, el otro día escuchaba a alguien y siento que mi respuesta fue muy apasionada. No crean que un matrimonio está con un niñito de 4 años o de 7 años pasando el Darién por irresponsables. Pasar el Darién es lo mejor que le puede pasar a ese niñito si logra llegar a cualquier ONG y comer 3 veces al día. Porque en Venezuela estaba comiendo una sola vez al día. Juan, hagamos un paréntesis en lo que estamos hablando de la parte migratoria. Volvamos a Venezuela. El próximo año hay elecciones. ¿Hay posibilidad de que eso cambie? Ninguna. Y que me perdonen mis amigos venezolanos. Porque María Corina Machado está en las intenciones arriba. Así es. Respeto mucho el coraje de María Corina. Respeto mucho la valentía que tiene María Corina. No por el hecho de ser mujer, yo no soy sexista. Es por el hecho de atreverse. Es por el hecho de enfrentarse al régimen de la manera que ella se le está enfrentando. Si ella lleva tantos puntos porcentuales de ventaja en toda intención de voto, ¿por qué no puede ganar? Porque el sistema está tan amañado
primero, vamos a la parte legal y constitucional. Yo sé que en un país democrático como este, donde tenemos la dicha, donde Dios me regaló vivir, es muy difícil imaginárselo. Pero el sistema está tan amañado que es difícil que en el conteo de votos ella gane. Cuando se le ganó a Chávez en una elección, legalmente hablando, Chávez lanzó un plebiscito y revocó lo que... Es decir, él ganó perdiendo unas elecciones cuando fue contra Leopoldo López. Entonces, eso para que tengan una idea de cosas que pueden pasar en un país donde el virus populista se ha implantado tan profundamente. Donde se normalizó lo malo. Donde se normalizó lo malo y lo inmoral. Eso primer punto. Segundo punto, para que la María Corina gane de verdad, el pueblo venezolano tendría que salir a votar masivamente. Y cuando digo masivamente es los 20 millones de habitantes. Y como la gente en este momento, y eso es algo que hacen los populistas, está más preocupada por comer que por ir a votar, y se lo respeto porque es así, Sí, sí. ¿okay? Tampoco veo que haya la masividad de gente votando. Es secreto el voto. Era secreto antes del régimen. Hoy en día el régimen tiene acceso a las listas de votantes. ¿Sabe quién vota cómo? Exactamente. Cuando se comenzó a compartir información entre los entes públicos para crear estadísticas, el régimen termina quedándose con esos números, porque cuando usted comparte entre entes públicos, como decimos aquí, información personalísima del ciudadano, y hay un ejecutivo aquí arriba que es el jefe de este ente público, es muy ingenuo pensar que esta información no va a colar hacia consciente arriba. O inconscientemente, porque también se puede hackear. Consciente, pero también tú estás siendo muy... Estás poniendo las dos opciones. Exacto, tú estás siendo muy abogado del Ejecutivo de Venezuela, pero en Venezuela lo hicieron descaradamente. Sí. En Venezuela tú llegabas al aeropuerto, que le pasó mucha gente que iba al aeropuerto a volar y le quitaban el pasaporte en el aeropuerto. Le quitaban el pasaporte. Usted no puede salir del país. ¿Por qué? Porque usted votó contra Chávez. Entonces dime tú. Y por eso es que, por ejemplo, esta semana... Este es el cuarto programa en donde voy a mencionarlo. Es absolutamente incorrecto, antidemocrático y por demás inmoral que se pasen informaciones no anonimizadas de bases de datos de una institución pública a otra en Costa Rica, como ya se intentó en la OPAT, en el gobierno anterior, y como en esta ocasión Banco Central y una red de instituciones están trasladándose ya, porque Tributación y Caja ya pasaron información con Juan Manuel Tirado Molina, cédula tal, con toda la descripción de todo lo que tiene. Entonces, eso no es estadística. Es una línea muy delgada. Yo opino igual que usted. Estadística es simplemente cuánta gente tiene en dónde está el grueso de la gente. Así es. Y en general, lo eso que es estadísticamente se hace. Eso es estadística. Querer saber quién le debe a quién, cuánto le debe, cuántas veces se ha atrasado o si está al día. El querer saber cuántas divisas compra, quién se las compra, y si eso lo enganchamos con querer saber con un sticker digital dónde estás, cuándo y cómo, pues le marchamos digital. Es una línea muy delgada de control del Estado sobre el ciudadano, y eso hay que pensarlo muy bien. Yo creo que la PROJAP tiene las herramientas suficientes para... La PROJAP sigue en silencio. Sigue en silencio, pero tiene las herramientas, se le dieron. Cuando usted fue diputado... Y paréntesis, cuando estábamos en la Asamblea, el señalamiento contra la PROJAP fue muy fuerte, porque no hacían nada, porque ni no con actuaba, la PAT, tal cual. Y lo que nos decían es, no tenemos cómo. Es más, en aquel entonces se cuestionó un nombramiento de un director del Banco Central, sí, porque ese nombramiento venía implícito para pedir información personalísima de los ciudadanos. Entonces, volver a ese nefasto pasado, los regímenes que han tomado información personalísima de los ciudadanos han terminado como Venezuela, Nicaragua, Cuba y etcétera. Eso no es democrático. Entonces, eso no es democracia. Sí. Yo puedo generar estadísticas y su jefe puede entregarle al Banco Central, ya que nos fuimos a ese tema, suficiente información estadística. De hecho, yo manejo estadísticas que saco las páginas de su jefe o que saco la página del central, porque son públicas. Pero no me vengas a decir que porque yo le pido un crédito a un banco, sea el BAC, BCT o Da Vivienda o el Banco de Costa Rica, por esa razón ya mi información se convierte en pública. Eso es falso. Totalmente. Porque de hecho yo le firmo al banco una conformidad aceptada de que él va a utilizar esa información solo
para los fines del banco. Así es. Entonces, compartir esa información personalísima a los ciudadanos, mi experiencia en Venezuela fue funesta. Y hablo de mi experiencia. Y eso es lo que hace Y esta diáspora, entonces este eso éxodo. hace que yo me ponga muy capcioso en lo personal cuando un ente tan serio, tan profesional como el Banco Central de Costa Rica, que ha hecho una buena labor. Históricamente ha sido muy bueno. Exactamente. Venga ahora a pretender, no solamente pretender obtener la información, sino llevar a un tribunal a su homólogo, que es su jefe, que es el ente supervisor de la entidad financiera. Explicarle esto, como lo tuve que hacer yo ayer, a un organismo multilateral y a un banco internacional, no tienen idea de lo complejo que fue. Sí, es Porque que ellos no tiene entienden sentido, es que no tiene cómo sentido. la FED, por ponerlo en términos americanos, está demandando a la SEC por entregar una información. Es decir, para ellos ese concepto de reguladores es tan serio y tan formal que explicarle que aquí un ente que además se sienta en la mesa con ASIF, porque no hay que perder esto, Banco Central de Costa Rica y su jefe, igual que su jeval, igual que su PEN, se sientan en una mesa una vez cada 15 días, Llamada creo, con Asif. bajo la sombrilla de CONACYF, que es el órgano regulador de todos, para hablar, y que tú no hayas podido dirimir esa situación ahí, sino que hayas tenido por mutuos propios que presentar una demanda de la cual el jerarca de su jefe se entera cuando la convocan. Es decir, ni siquiera le tuviste la cortesía de decirle, mira, si no me entregas esto, por las razones que tú quieras tenerla, yo voy a tener que actuar, sino que es tú, no me lo vas a dar, quédate tranquila. Ahí está la sorpresa. Ya verás, después. y pa' plan. Eso sienta otro precedente. Juan, cuando estuvimos acá hace un par de días con Mario Gómez de la ABC, Ajá. él decía que hay una red de instituciones que le preocupa mucho que también pueda tener acceso a toda la información que eventualmente pueda tener el Banco Central, porque va sobre la misma línea de la ley con fines estadísticos. Así Me es. dice que tiene que hacer Incopesca con la información de la caja, o que tiene que hacer Incopesca con la información crediticia. Absolutamente nada, pero ya por estar ahí, esa información se diluye en el río y cualquiera puede tenerla. Así es. Pero llegábamos, yo le decía específicamente que si en el caso de la UPAD fue, pues, y hay un proceso muy serio a nivel judicial que tienen que dirimir y responsabilizarse quien tiene que hacerlo, por intentar accesar información, el Banco Central ahorita debería estar en el mismo punto. Si está intentando accesar información, no es el hecho de si la obtuvo, es el hecho de que la tramitó, sabiendo de que eso no se puede porque no está anonimizado. La línea delgada de quién tiene la razón legalmente va a ser muy sensible de resolver, pero de que no se debió, no se debió. Es que estamos ante el mismo escenario de la UPAD, que llevó a allanamientos en casa presidencial. No sé si se acuerdan de aquel famoso Saldarriaga, que fue un personaje muy nombrado en la época de la UPAD. El haber pedido la información, ahora del Banco Central, el haber demandado en un tribunal a su jefe, ya debería haber creado lo suficiente base para una investigación. Claro. Ya PROJAC debería haber hablado. La Asamblea debería estar La investigando. Asamblea debería haber hablado. Todas las cámaras, no solamente UCAEP y ABC, todas las cámaras, uniones, deberían Sindicatos, preocuparse. todo el mundo. Porque entonces, ¿a dónde va a llegar, a qué término va a llegar la información de una persona porque simplemente quería comprar un carro y pidió un crédito en un banco? Sí, eso ya me hace que un ente al cual yo no di permiso, tenga mi información de cuántos dólares compré para comprar el carro, a qué banco se los compré, a qué tasa se los compré, cómo me pagaron a mí los colones para yo. ¿De dónde viene la plata? Que tú me lo sepas. Y esa línea tan profunda que ya su jefe la tiene, bajo los resguardos necesarios, lo que creemos en su jefe ciegamente, Sí. ¿ok? Porque cuando tú te registras en su jefe, para aquellos que somos entes registrados en su jefe, ya hay un control. Si darle eso al Banco Central es de conocer la labor de su jefe, además, ¿ok? Es decir, que tú estás diciendo, no, los órganos con los cuales yo me siento en CONACYF no sirven para nada. Lo hago Yo yo. soy el rey, yo soy el único que sabe, como lo dijo la persona que representaba al Banco Central en La conferencia de ayer, prensa. en el que hizo la presentación. Su cara fue muy clara. Nosotros somos el poder. Entonces,
Cuando tú dices, bueno, ¿por qué tú eres el poder si tú lo que estás llamado es para establecer políticas monetarias en el país? ¿Cuáles son los fines del Banco Central? Ya que tengo economista enfrente. ¿Cuáles son, para decirle a los costarricenses, la labor correcta y formal del Banco Central? Crear una política monetaria que ayude a la mejoría de la economía del país. That's it. Es todo. Eso es todo. Entonces, ¿que tú necesitas estadística para eso? Sí. Sí, ¿Que claro. necesitas la información personalísima del ciudadano? No. Ahí no hay discusión. Es el blanco y el negro. Ahí no hay discusión. ¿Ok? Yo necesito saber cuántos depósitos hay. Es que fíjense algo, es tan absurdo esto. ¿Y por qué digo que es absurdo? Ayer, y está en los noticieros, decía, el Central no sabe de dónde llegaron 2.000 millones al país. Es decir, el Central quiere saber cómo compré yo $100, pero no tiene idea cómo en su caja, porque no está en mi banco, no está en mi cuenta. En la caja del Central hay 2.000 millones que el Central no sabe dónde llegaron. Entonces, señores, sí, a ese Pato Lucas que no sabe dónde salieron 2.000 millones, quiere saber por qué yo compré y a quién $100. Ahí hay una dicotomía de seriedad y hay una dicotomía de la línea hacia dónde quieres gobernar. O sea, hay otro que está en silencio, que sigo diciéndolo desde el programa anterior, el mismo gobierno. A mí me gustaría que el mismo gobierno se pronuncie sobre una violación de los datos personalísimos de los costarricenses. Es que estamos hablando de lo mismo. Acuérdate que el Banco Central, aunque promuevan su independencia, ahí está el ministro. ¿Quiénes sentado. nombraron a la Junta del Central? No, el ministro está sentado sin voto con vos. Pero ¿quiénes nombran a los integrantes de la Junta del Central? Empecemos por ahí. ¿Ok? Segundo, ¿a quién reporta mal que bien la política actual del Central? Sí, claro. Entonces, yo, desde el gobierno, me diría muy bien mi intromisión en esto, porque... No es cambiarle la forma de hablar al Banco Central, es pronunciarse lo que está pasando. Exactamente. Igual como en un momento el presidente dijo, bueno, el Central tendría que bajar las tasas porque yo también considero que las tasas hoy en día son muy altas. Bueno, señores, este es el mismo caso. ¿Por qué el Central está haciendo eso? Simplemente pregúntale al jerarca, igual como llamaste al botón a un jerarca de algunos bancos, igual como llamaste al botón y le preguntaste a la del PANI, hecho vergonzoso el país, y otras cosas más. Bueno, llama. Al mismo Congreso se ha llamado a ver qué está sí, pasando. En estos días dijiste que había unos diputados que no habían tenido la delicadeza o las ganas de quedarse contigo en Guanacaste y solamente un diputado se quedó. Bueno, igualito. Sí. Bueno, señor, cuénteme por qué lo está haciendo. No me voy a meter en su política. Cuénteme por qué lo está haciendo. Porque yo soy el gerente general de esta empresa que se llama País. Usted maneja un departamento de esta gran empresa. Cuénteme hacia dónde va su departamento para enfilar el complejo que tenemos en la mano hacia el mismo rumbo. Ok, ya hemos hablado del tema Venezuela, con todo lo que pasó. Estamos hablando de lo que pasó allá. Aquí estamos en una línea muy delgada, desde hace 3 años que se nació el OPAT, y que para algunos ya murió y para otros el fantasma todavía sigue vivo. El tema Dice lo viejo que el que se quemó con leche. Exacto. El otro tema es la realidad socioeconómica de Costa Rica. No estamos hablando, valga la aclaración, que la migración de los venezolanos y de los extracontinentales sea un riesgo para Costa Rica, para nada. Aquí se les puede ayudar en su estadía hasta donde se pueda y en su paso hacia el siguiente país hasta donde se pueda, y se les brinda el soporte pues institucional que corresponda, ya sea la Caja, ya sea IMAS, ya sea PANI, quien sea que pueda atender la mano, maravilloso, así es el espíritu costarricense. La línea delgada de cómo allá no hay seguridad personalísima en las acciones de los venezolanos, la línea delgada de lo que está pasando acá, pero ahora, Juan Manuel, la realidad socioeconómica de Costa Rica, ¿cuál es? ¿Dónde está en este momento Costa Rica y sobre cuál línea está caminando? Me hace una pregunta compleja, don Jonathan. De desarrollo. Me tengo que poner la gorra de economista. Yo soy economista, ojo, que conste. Claro. Okay, para aquellos que no lo saben, yo soy economista, mi especialidad es macroeconomía. No estoy registrado en el país, por lo tanto no ejerzo como economista, por si acaso alguien quiere abrir esa puerta. Saludos a Jorge Padilla, a Johnny Vargas, que están reportando sintonía también.
Ahí voy a comenzar con cifras del INEC para no tener que llegar a temas de apreciaciones personales. Subjetividad. Okay. Según el INEC, en el país se han destruido más o menos 188,000 empleos. Cuando tú tienes una base trabajadora, cuando la masa laboral sigue creciendo, pero la masa empleada sigue disminuyendo, y de esa masa que sigue disminuyendo hay un número de desalentados. ¿Se acuerda, doña Jonathan, cuando hablamos de los famosos desalentados? Que nunca nos dieron pelota, por cierto, porque la gente los ignora tan fácil como volver para otro lado. El desalentado es aquella persona que se cansó de buscar trabajo. Después de un mes de estar tocando puertas, ya no encontró. Y él sale en las estadísticas. Pero además tenemos gente que ya no tiene dónde buscar trabajo. No solamente hay gente que se cansó de buscar trabajo, no se han creado nuevas fuentes de empleo, porque hay que hacer la división. Las zonas francas, y yo tuve una conversación con un amigo el lunes muy seria sobre esto, las zonas francas siguen creciendo, siguen siendo un motor, pero la zona franca emplea 176,000 personas más o menos. Así es. Y su nivel de contratación al año ronda los 2,000 personas, quizás. Podría ser más, pues no hay preparados, chicos preparados para ello. Cuando usted tiene 188,000 personas sin empleo, porque salieron del empleo formal, pero son de la masa laboral. Si usted tiene un ritmo de crecimiento de empleo en la zona franca de 2,000, ponle 4,000 por año. ¿Cuántos años faltan? Porque tú estas 188,000 personas puedes incluir ahí. Si el régimen definitivo está casi parado. Exactamente. Si a eso le quitamos, quizás digamos que los pensionados, jubilados, que pueden rondar los 45, 50,000 personas, que también necesitan empleo porque no viven con la pensión, pero digamos que los podemos sacar de esta cuenta. Nos siguen quedando como 120,000 personas que están en la calle con capacidad productiva, pero sin empleo. Con familia que mantener, pero sin empleo. Entonces vamos al caso de la familia que se casó en Venezuela, la que te dije que se vino caminando, y tiene un chiquito, y tiene que darle comida al chiquito. No hablemos de escolaridad, que es otro tema, porque en escolaridad, acordémonos que tenemos más de 700 escuelas con orden de cierre. ¿Ok? Entonces, volvamos a esa familia que tiene un chiquito de 3, 4, 5 años, que tiene que comer todos los días y yo no tengo empleo. Quizás no esté pensando en una diáspora todavía como la venezolana, pero quizás sí estoy pensando en una manera no formal de conseguir los fondos o los recursos necesarios para darle comida a mi gente. Y esos fondos van desde un trabajo informal, que todo trabajo informal es igual de valedero, ¿ok?, a robo, a apropiación indebida de algo de alguien, o servir a las fuerzas del narco o del menudeo. Porque yo tengo que, es que lo que está aquí al inicio de este hilo es que mi familia tiene que comer. Entonces yo empiezo, por decirte algo, lavando carros en la calle y no lo logro. Ah, bueno, entonces ahora, además de lavar carros, voy a irme de guardia informal nocturno de la casa de alguien. Tampoco me da. Y mire el horario de trabajo. Ahora estoy trabajando de día lavando carros y de noche de guardia. Mi esposa está haciendo, no sé, costuras en la casa o está reparando ropa en la casa para poder sacar adelante. Y tampoco nos da. Entonces, nos tenemos que mudar de casa porque ya no nos da para pagar alquiler. Así que vamos a irnos a vivir o en un precario o en alguna parte arrimado en la casa de un familiar. Entonces, ese deterioro de esa clase social hace que tú, para poder subsistir, busques una manera. Y eso es el preámbulo de una crisis social del país muy fuerte. Si a eso le sumamos que por la crisis que ha padecido Costa Rica fiscalmente, el sector público tiene el salario congelado hace 3 años, 4 años, y todavía falta porque la relación deuda-PIB abajo del 60% se estipula que puede estar para el 2025, quiere decir que todavía va a estar congelado el salario de mucha gente, y pues estamos viendo de que los que tienen trabajo ya no pueden necesariamente sostener a los que no tienen. Es que hubo una época, ahora que usted lo menciona, en que ese empleado público era como ese sostén parcial para algunos, sí, pero no para toda esta masa. Exacto. ¿Okay? Para algunos de esa masa. Eso también se acortó. Acuérdense que de acuerdo al INEC, el índice de precio al consumidor de los alimentos ha subido más de un 10%. Eso quiere decir que tu salario neto
se ha reducido si ponemos agosto 2022 a agosto 2023, en un 18% más o menos. Entonces, tú hoy puedes pagar menos. Si tú tenías 100 colones, hoy con esos 100 colones compras solamente 80 en productos. Entonces, de hecho, por eso es que usted ve en algunas pulperías hoy en día que están vendiendo envases más chiquititos de aceite, huevos en 4 o 6, o, cosa que es ilegal, cigarros detallados, azúcar detallada. Ves gente que lo que está almorzando en las oficinas son tarritos cada vez más chiquitos, más pequeñitos. ¿Por qué? Porque no le alcanza y él tiene que buscar cómo su familia sobrevive. Entonces, cuando usted llega a ese punto de inflexión y no ve una mejora en el corto ni en el mediano plazo, cuando usted llega a ese punto de inflexión, empieza a crear, por ejemplo, hay más carros piratas, ¿ok? Que hacen transporte de su barriada a algún sitio de trabajo. Empiezas a ver robos esporádicos en la calle con un cuchillo que le quitan un celular a alguien para venderlo por cualquier cosa, o le quitan la cartera, o le meten la mano en el vidrio para robarse algo. Y ese deterioro social empieza. Y una vez que alguien se acostumbra a vivir en la informalidad por más de un año, es muy difícil luego rescatarlo a la formalidad. Entonces, el que hoy se quedó desempleado porque no hay fuente de trabajo, no porque su empresa haya cerrado donde él trabajaba. 180,000 empleos se han destruido. Así es. Es decir, cuando tú tienes ese nivel, en un año, si en agosto del año que viene esa persona, si sobrevivió un año en la informalidad, es muy difícil que lo jales a la formalidad, a cumplir un horario, a tener un uniforme. Tendrías que ofrecerle una remuneración muy alta, pero además de eso, un proceso de reingreso, de reinserción a una sociedad formal. Eso por ese lado. Pero por este otro lado tú tienes, y los que conocen cifras lo pueden saber, que cacareas mucho el tema de la zona franca. Es cierto, la zona franca está creciendo. La labor que hizo CINDE en su momento es muy bueno. Fue excelente. La labor que venía haciendo COMEX y con el ministro Tobar a la cabeza también es muy buena, pero ese nicho de zonas francas, como te decía, genera un empleo, primero que es un empleo muy profesional, el de zonas francas, tiene que ser bilingüe el 80% de los casos, pero además de eso, el volumen de empleo que genera es muy bajo para lo que estamos creando de desempleo del otro lado. Entonces la balanza está muy dispar en ese tema. Y sí es cierto, los ingresos que se recibe el país por zona franca, yo no estoy satanizando la zona franca, más bien yo soy un promotor de la zona franca, claro, porque gracias a Dios que tenemos zona franca, que tenemos ese lado de la economía creciendo y esos encadenamientos que se producen desde las zonas francas. Pero ese rezago social que estamos teniendo ahí, y a eso le sumamos que la escolaridad en el país sigue disminuyendo, a eso le sumamos que la caja sigue con el tema de las listas de espera, sigue con el deterioro social, eso nos va a llevar, si seguimos por ese camino, a un deterioro social que en el 2025 alguien va a pagar esa factura. Y generalmente lo pagan los percentiles más bajos de la sociedad, que es gente en la calle, más robo, más enfrentamiento de los narcos y más gente fuera del sistema formal de escolaridad. Y ese es el futuro que vamos a perder después del 26. Esta pintura socioeconómica actual, ¿a cuántos años o a cuánto tiempo estamos, valga la redundancia, a tiempo de rescatarla antes de entrar en un punto de inflexión donde la Costa Rica en la que crecimos y queremos ya no sea la misma? Si no hay un cambio de rumbo, y aquí voy a meter a dos componentes. Del lado del Ejecutivo, ya las cifras macro están bien. Si no hay un cambio de rumbo hacia lo social muy fuerte y del empresariado, una incorporación frontal en resolver problemas y decirle al Ejecutivo, no puedes construir el colegio, yo lo construyo, después vemos cómo lo arreglamos, y meterse ahí. Si esas dos fuerzas no confluyen para desarrollar el país, el que toma el gobierno en el 26-27 va a tener una papa caliente con un desempleo llegando a los 250 o 300,000 personas, una pobreza muy alta y una escolaridad más baja como nunca la hemos visto en la historia de Costa Rica. Y eso es lo que me duele a mí. ¿Qué tan posible, Juan Manuel, usted que vivió la realidad de Venezuela y en los últimos 20 años Dios lo puso aquí en Costa Rica, qué tan posible es que Costa Rica tenga la penosa realidad de verse al espejo y ver lo que estamos viendo hoy de Venezuela?
que sea la realidad de Costa Rica en un futuro cercano? La población. En Voy la a hablar de la población. población, no me voy a meter en la parte política. Voy a No, hablar no, de la población. Si yo, Juan Manuel Tirado, me quedo sin empleo en agosto del 23 y para agosto del 24 no he conseguido un empleo formal y estoy trabajando en la informalidad y el país se sigue deteriorando a la velocidad que se está deteriorando hoy en día, yo para el 25 voy a tener que haber tomado una decisión y ahí puede que comience la diáspora costarricense. ¿Cuándo empezamos a recibir nosotros la diáspora nicaragüense, don Jonathan? Cuando el nicaragüense en Nicaragua no conseguía plata para subsistir y venían a recoger café aquí y mandar plata a su tierra. Es exactamente el mismo fenómeno. Social, no me estoy refiriendo al fenómeno político. Político no, social. Al fenómeno social. ¿Por qué hay gente de Ecuador emigrando por el Darién? Por lo mismo. Porque tienen la esperanza de un mejor futuro para su familia, ni siquiera para ellos. Tú entrevistas a cualquiera en la boca del Darién y lo que te dicen es para ellos. Yo me estoy sacrificando para ellos o para el que dejaron allá. ¿Por qué en El Salvador, y voy a hacer una cuña institucional, por qué en El Salvador se revirtió el éxodo? Porque la gente en El Salvador hoy en día tiene empleo, come 3 veces al día. Salvador vivió de remesas durante 14 años. ¿Por qué? Porque el salvadoreño emigraba fuera de Salvador para mandarle plata a su gente y llevarse a la familia. Eso se revirtió. ¿Con qué? Con políticas frontales de desarrollo económico. Costa Rica tiene esperanza. Sí, siempre. Estamos listos para poder socialmente recuperar lo que hemos Tenemos todos los recursos para hacerlo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido una hora llena de, a ver, en el buen sentido, de emociones, de realidades, de Sí, percepciones. esos son temas que a mí me tocan el corazón. Y nos tiene que tocar a todos el corazón, porque la realidad de los seres humanos que están pasando por el Darién, que están en su camino hacia Estados Unidos, no es de aquí a los 100 metros al parque, al centro del cantón, que están caminando. Están pasando cerca de 7 países para poder llegar a buscar algo mejor. Tiene que tocarnos el corazón, tiene que sensibilizarnos y tiene que hacernos caer en razón para que Costa Rica no llegue a ese punto. ¿Puedo cerrar con algo? Adelante. A mí Dios me trajo a Costa Rica hace 20 años. Por alguna razón me trajo él, cosa que le agradezco infinitamente en su amor y su misericordia. Yo no puedo ese regalo botarlo a la basura. Entonces mi pasión, quiero que sepan, no viene por ningún interés ni económico, ni político, ni social. Es para regalarle a Costa Rica lo que Costa Rica me regaló a mí. Y que Dios me trajo para algo. Y yo le trabajo a Dios y luego al hombre. Muchísimas gracias, Juan. Y gracias a todos los que están en sintonía. Este programa en pocos minutos en el canal de YouTube. Mañana un nuevo programa. Hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.